Para secciones no circulares, en la ley de Barba, entonces, se puede aplicar bajo, entonces, el criterio que cualquier longitud útil de una sección rectangular o cuadrada sería, entonces, ¿no?, comparada con el área, con la raíz cuadrada, perdón, del área de su sección transversal. Para la nueva probeta, le voy a poner, entonces, ¿no?, ¿no? Entonces, sería comparable con, entonces, la nueva área en función, entonces, de esta simple ecuación. Esto siempre tiene que ser igual a una constante. Tendríamos que verificar, pero si la memoria no me engaña, en la norma STM, si no me equivoco, es 4,51 esta relación. Es 4,51 esta relación, entonces, para probetas que no son circulares. Pero, independientemente de eso, la ley de Barba se cumple tanto para probetas circulares como para probetas con sección transversal no circular, ¿no? Entonces, es muy importante comprender esta relación para no meter la pata, ¿no? Entonces, sí es posible hacer el ensayo con cualquier dimensión, pero siempre respetando la relación, ¿no?, dada por las constantes de la ley de Barba, para poder tener entonces una coherencia de unidades, o perdón, de dimensiones y resultados después del ensayo. Bien. Entonces, en función de lo que hemos hablado, de lo que hemos recordado, podemos continuar, ¿no?, para lo que nos interesaba, que es llegar entonces al ensayo de tensión verdadera. Aquí. Bien, recordemos entonces de que en un ensayo de ingeniería clásico, la típica y característica es de esta forma, ¿no? Donde en metales vamos a ver una línea recta y vamos a encontrar un máximo en esta curva, que es lo que hemos definido como resistencia última a la tracción, donde entonces aparentemente esta resistencia es superior a la tensión de ruptura en la cual entonces se va a terminar el ensayo, ¿no?, entonces con la determinación de la elongación total de la probeta. Sin embargo, a partir de este punto, miren, donde tenemos entonces marcada una deformación plástica no uniforme, hay una gran influencia en los resultados de lo que es la estricción. Y por ese motivo los resultados son muy, pero muy alejados del verdadero comportamiento que tendría un material en cuanto a sus propiedades de resistencia y su vinculación entonces entre tensiones y deformaciones, muy alejados de lo que se obtiene en la curva del ensayo de tracción e ingeniería. Entonces, ¿no?, para poder realmente realizar el ensayo, tendríamos entonces que recordar que cuando estamos analizando el ensayo, ¿no?, con una probeta de una sección inicial a sub cero, a medida entonces que vamos, ¿no?, incrementando la fuerza y la probeta se va estirando, como tiene que conservarse el volumen, es un material, ¿no?, prácticamente incompresible, ¿no?, un sólido, hasta un líquido, ¿no?, modelamos como incompresible. Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un adelgazamiento de las áreas, ¿no? Las áreas van a ser inicialmente gruesas y a medida que vayamos a realizar el ensayo y que el ensayo vaya progresando, el área va a ir disminuyendo. ¿Cómo vamos entonces a determinar la tensión verdadera? Es obvio, ¿no? Tendríamos que comparar para el cálculo de esta tensión, ¿no?, en nuestro ensayo, no sobre el área inicial de la probeta, sino con el área a cada instante en la aplicación de la fuerza, ¿no?, que estamos dando con la prensa de tracción. Eso sería entonces el objetivo, ¿no? Bueno, entonces, si nosotros tendríamos un ensayo de tracción de ingeniería, como está esquematizándose en esta curva, entonces, al hacer el ensayo de tracción real, nosotros vamos a obtener una curva siempre ascendente, como se ve aquí. ¿Cuál es el motivo? El motivo es muy conocido por nosotros. Cuando nosotros vamos deformando plásticamente a temperaturas inferiores a la temperatura de recristalización a un material metálico,
las dislocaciones van a comenzar a embotellarse en los contornos de grano y en las barreras naturales que hay en los cristales, ¿no? de los materiales, como por ejemplo lagunas, ¿no? O inclusiones, y va a ocurrir entonces que las dislocaciones van a tener la necesidad de moverse con mayor energía, y eso induce entonces a que el material vaya a endurecerse. Al endurecerse va a incrementar su resistencia mecánica y cada vez va a ser más difícil deformarlo plásticamente, y por eso la curva siempre va a ser ascendente. Ese es el comportamiento real que tenemos, ¿no? Y este comportamiento entonces simplificado que habíamos obtenido en el ensayo de tracción de ingeniería, que es simple de calcular, porque siempre vamos a comparar la fuerza medida en la prensa con el área inicial, entonces no me sirve para poder analizar especialmente deformaciones plásticas en los materiales, ¿no? Los resultados son totalmente engañosos. Bien, podríamos nosotros hacer un ensayo real midiendo una dimensión adicional, que sería el diámetro de la probeta, si la probeta es circular, o las dimensiones espesor ángulo, si fuera rectangular. Pero podrán ver entonces que al tener la necesidad de medir más dimensiones, el ensayo se vuelve más complejo y más caro también porque necesito mayor instrumentación, lo que hace prácticamente inviable el cálculo entonces o la realización del ensayo real a través entonces de este sistema. Y normalmente entonces lo que más bien se llega a utilizar es los resultados que obtenemos en el ensayo de ingeniería, transformarlos entonces en el ensayo real, para obtener entonces el comportamiento real del material, especialmente entonces en este estado de deformación plástica que sufre nuestra probeta. Se puede realizar el ensayo real, pero no es práctico, ¿no? Es muy poco realizado, y entonces lo que hacemos en ensayos mecánicos y en ingeniería es entonces convertir la curva de ingeniería en la curva real. Y para ello entonces usamos un procedimiento bastante simple, ¿no? No es nada complicado, ¿no? El procedimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, para poder explicarles el procedimiento, voy a utilizar entonces el apoyo, ¿no? Para que se entienda mejor, voy a utilizar aquí el apoyo de lo que estábamos usando hace un ratito. Y en el caso, cuando nosotros tenemos en un ensayo de ingeniería normal, habíamos definido, ¿no? Que la deformación de ingeniería, lo que hemos llamado de elongación, en el fondo era el delta L sobre la longitud inicial. A esta dimensión de delta L la hemos definido como siendo la longitud final de la probeta menos la longitud inicial, comparada entonces con la longitud inicial, ¿no? Si nosotros analizamos esta relación, la podemos reescribir, ¿no? L sobre L sub 0 es 1, y me quedaría entonces que la elongación sería igual entonces a la longitud final sobre la longitud inicial menos 1, ¿verdad? Una relación bastante sencilla, ¿no? De entender, ¿cierto? Bien, a partir de esta ecuación, sí, yo puedo despejar, ¿no? Esta relación, y me quedaría, ¿no? Que la longitud final sobre la longitud inicial, en el fondo va a ser la deformación de ingeniería más 1. ¿Cierto? Entonces, de esa manera, obtengo entonces una relación que me permite, ¿no? Calcular lo que es, ¿no? La relación de la longitud final sobre la longitud inicial a través de un parámetro obtenido en el ensayo de tracción de una manera muy simple, o la deformación unitaria, ¿no? Delta L sobre L sub 0. Bueno, recordamos entonces que la tensión verdadera la tendríamos que definir como siendo entonces la fuerza aplicada a cada instante en la prensa de tracción, comparada entonces con lo que sería el área inicial de la probeta, ¿verdad? Perdón, el área instantánea de la probeta.
Bien, pero nosotros no conocemos esta área instantánea, pero podemos generar un pequeño artificio, ¿no? Para poder calcular la tensión verdadera con la tensión de ingeniería. Miren, si yo multiplico por el área inicial de la probeta, ¿no? El denominador y el numerador de nuestra relación de la tensión verdadera, entonces vamos a poder, ¿no? Encontrar, miren, una magnitud que es muy conocida por nosotros, fuerza en función del área instantánea, perdón, el área inicial de la probeta. Entonces la tensión verdadera yo la podría reescribir como siendo la tensión de ingeniería, fuerza sobre área inicial, multiplicado entonces por el área inicial sobre el área instantánea. Bueno, aquí entonces, una vez más me encuentro con una área que no tengo medida, el área de cada instante, ¿no? De la probeta, pero yo puedo recordar de que un sólido puede ser modelado muy aceptablemente, con mucha precisión, como si fuera un material que no pierde dimensiones o no pierde su volumen cuando cambia de forma, ¿cierto? Incompresible, en otras palabras. Entonces, el área de la sección transversal por la longitud inicial, que me da entonces un volumen del material, en cada momento de la deformación va a ser el mismo volumen, se va a conservar este volumen, o sea, el área de instante que tenga la probeta por esa longitud en ese instante me va a dar siempre entonces el mismo volumen. Aceptando entonces este principio, de aquí yo puedo sacar la relación que yo necesitaba para poder sustituir entonces la relación de área inicial sobre el área instantánea, ¿no? Entonces esta área la voy a llevar a este lado. Entonces de aquí voy a tener como consecuencia que el área inicial sobre el área instantánea va a ser la longitud, ¿no? De la probeta dividido entre la longitud inicial, ¿cierto? Si yo entonces sustituyo este valor en mi ecuación de la tensión verdadera, me quedaría entonces, ¿no? Que la tensión verdadera sería igual a la tensión de ingeniería por la relación de la longitud sobre la longitud inicial, ¿cierto? Miren, si ustedes ven esta relación, ya la habíamos encontrado anteriormente. La longitud final dividido, ¿no? Comparado con la longitud inicial, era igual a epsilon más 1. Entonces, muy fácilmente hemos encontrado una manera de poder convertir, ¿no? La tensión de ingeniería, que es fácilmente calculada, entonces en la tensión verdadera, ¿no? Entonces tenemos como fuente, ¿no? De información la tensión de ingeniería, sigma, comparando delta L sobre la longitud. En el fondo, para calcular la tensión verdadera, nuestro diferencial, o sea, nuestro delta se convierte en un diferencial y tendríamos entonces que integrar, ¿no? Entre la longitud inicial y la longitud final, el diferencial de la longitud sobre la función de la longitud. Y esa integración me da entonces el logaritmo natural de L sobre L sub 0, ¿no? De la longitud sobre la longitud inicial, ¿no? Aplicando entonces esta relación que habíamos encontrado anteriormente, donde teníamos, ¿no? La función de que epsilon, en el fondo, es la longitud final sobre la longitud inicial menos 1. Entonces de ahí obtenemos, ¿no? La ecuación de que la deformación verdadera va a ser entonces igual a la longitud, perdón, al logaritmo natural de la deformación de ingeniería más 1, ¿no? Entonces tenemos la otra ecuación que necesitábamos para poder entonces hacer el cálculo de la tensión verdadera, teniendo entonces información, ¿verdad? Nosotros podemos trazar lo que sería entonces nuestra curva de tensión verdadera, teniendo entonces como datos, ¿no? Los parámetros de la deformación de ingeniería y la tensión de ingeniería. Entonces, todos los puntos, ¿no? Que tenemos, como se muestra mejor en este gráfico, todos los puntos que tenemos, ¿no? En el ensayo de tracción de ingeniería,
Por las dos ecuaciones que hemos encontrado, podemos entonces convertirlas en la deformación verdadera y la tensión verdadera, ¿no? ¿Cuáles son esas ecuaciones? Las vemos entonces una vez más. Esas ecuaciones serían, ¿no? La tensión verdadera es entonces igual a la tensión de ingeniería multiplicada por la deformación de ingeniería más 1. Y la deformación verdadera, entonces sería igual al logaritmo natural de la deformación de ingeniería más 1, ¿no? Las dos ecuaciones entonces son claves para poder transformar, ¿no? La tensión de ingeniería en la tensión verdadera. Bien, después de ello, tenemos una cosa interesante, ¿no? Si nosotros nos concentramos en ver un poquito la forma de esta ecuación, entonces es una ecuación que aparentemente es exponencial. Entonces, una primera manera que apareció de poder modelar este comportamiento en el estado plástico fue entonces la ecuación de que permite, de una manera muy simple, tensión verdadera en función de la deformación de ingeniería, pero esta vez usando una ecuación exponencial, ¿no? Donde tenemos una constante de proporcionalidad y tenemos un exponente de, entonces, la deformación verdadera. En la bibliografía, normalmente conocemos entonces a este exponente como exponente de acritud. Y esta constante tiene varios nombres, pero entre ellas podríamos llamarla de coeficiente de acritud. Y si bien este exponente es adimensional, entonces esta constante tiene dimensión en función de en qué unidades vayamos a calcular las tensiones, ¿no? Bueno, entonces como el ensayo real de tracción es en el fondo una propiedad característica de un material, obvio entonces de que esta constante y este exponente de acritud se convierte entonces en propiedades materiales. Y en la bibliografía especializada entonces podemos encontrar esta información tanto del exponente como del coeficiente de acritud, ¿no? Como ejemplo, tenemos algunos valores, algunos materiales que son relativamente conocidos por nosotros, ¿no? Entre ellos, extraordinaria calidad para tratamientos térmicos y fabricar piezas, ¿no? De alta calidad, especialmente órganos de máquinas, ¿no? De alta calidad. Tiene una excelente templabilidad. Y entonces aquí podemos ver que en su estado recocido tenemos entonces, ¿no? Su exponente y su coeficiente de acritud en función de sea en el sistema internacional o en el sistema imperial, ¿no? En el sistema inglés, ¿no? Entonces tenemos ahí esta información para bastantes casos de materiales bastante conocidos. Pero hemos visto de que no sería difícil de determinar, ya teniendo entonces como modelo, ¿no? Esta ecuación exponencial que es relativamente simple de manipular. Entonces, se podría calcular, ¿no? Estas constantes que llegan a ser propiedades, como mencionaba, del material, simplemente por regresión, ¿no? Una regresión con los datos obtenidos en el ensayo. Normalmente lo que hacemos es el ensayo de ingeniería, lo convertimos en el real, y a partir de eso, entonces, nosotros interpolamos una curva para poder, entonces, determinar estas dos propiedades del material. No nada complicado, ¿no? Una cosa también bastante interesante. Miren, cuando estamos analizando la curva verdadera, en este lugar donde tenemos la resistencia última a la tracción, el lugar de la resistencia última a la tracción en la curva de ingeniería, si nosotros entonces analizamos ese lugar, es justamente ahí donde tenemos entonces el exponente de acritud de la ecuación de Holm.
No es una correlación interesante, ¿no? Entonces, en el punto donde corresponde la resistencia última a la tracción en el ensayo de ingeniería, haciendo su equivalencia, ¿no? En la tensión verdadera, tendríamos entonces ahí el lugar donde está de comprender, es de que cuando nosotros comenzamos a tener un problema de estricción en la probeta, nuestra correlación que hemos hecho entre los resultados de ingeniería con los verdaderos comienzan a tener un desvío de la realidad. Entonces, para cálculos más precisos y en algunas aplicaciones importantes, se requiere hacer esa corrección, ¿no? Entonces hay formas de corregir ese adelgazamiento que influye mucho, ¿no? En los resultados. Hay demostrado que la ecuación de Holomon no es muy precisa y no es muy aplicable para todo tipo de materiales. Entonces, en consecuencia, hay muchísimas investigaciones que se han hecho entonces para tratar de modelar de mejor manera entonces esta curva exponencial, ¿no? De comportamiento elastoplástico de los materiales. Una muy destacada que se desarrolló a finales del siglo pasado es la ecuación de Rambert-Osgood. Sin embargo, ¿no? Hay otras más modernas que entonces han tratado de ser más precisas, pero tienen la desventaja de ser más complejas. Y la única ventaja de la ecuación de Holomon es su elegancia, ¿no? Su simplicidad, que puede ser fácilmente aplicada. La ecuación de Rambert-Osgood, entonces, normalmente la que más se usa hoy en día en el modelado elastoplástico de aceros, especialmente, ¿no? Y la podemos encontrar entonces en los programas de modelado numérico como el ANSYS o en el caso entonces el Abacus. Pero si bien entonces la ecuación de Rambert-Osgood también trabaja igual que la ecuación de Holomon, ¿no? Con una constante y un exponente de acritud, hay que tener cuidado que no son los mismos. Si bien pueden llegar a ser parecidos, pero no son los mismos, ¿no? Exponente y constante, ¿no? De acritud de los materiales, ¿no? Entonces, ese cuidado habría que tener. Bueno, entonces, analizando un pequeño ejemplo, ¿no? De la aplicación de la ecuación de Holomon para un acero de la familia del 4340, ¿no? También acero almolíbdeno, me dan entonces la ecuación de la tensión verdadera, la constante de acritud y el exponente de acritud, ¿no? Esta sería entonces la deformación verdadera. El delta de este programa es complicado de ponerlo, ¿no? Entonces no, por eso está con otra nomenclatura, ¿verdad? Y a partir de ello me dicen entonces cómo podríamos encontrar la tensión y de ingeniería cuando la carga es máxima, ¿no? Tanto las de ingeniería como las verdaderas, cuando la carga es máxima, ¿no? No se olviden que cuando estamos haciendo un ensayo de tracción, la carga máxima, ¿dónde se va a dar? Se va a dar en la resistencia última a la tracción, en el ensayo de ingeniería. Porque si nosotros pensamos en el ensayo real, la carga máxima no se daría justo prácticamente en el momento de rotura, ¿no? Del material. Entonces, una vez más, ¿no? Lo que hacemos es el ensayo de tracción de ingeniería y la carga máxima entonces que vamos a tener va a ser en el lugar donde tenemos la resistencia última a la tracción, ¿no? Entonces, en ese lugar es que podemos tener entonces la correlación, ¿no? Como les decía, donde el exponente de acritud va a corresponder entonces a la deformación verdadera, ¿no? Que corresponde entonces a justamente al exponente de acritud de la ecuación de Holomon, ¿no?
corresponde a la deformación verdadera. En ese lugar es donde va a ocurrir entonces la resistencia última a la tracción en el ensayo de ingeniería. Y a partir de eso, entonces, aplicando, ¿no?, la ecuación, ¿no?, de Holomov, se puede determinar entonces, ¿no?, los otros parámetros, y aplicando las relaciones que hemos aprendido, ¿no?, de que las tensiones de ingeniería multiplicadas por Epsilon más 1, por la deformación de ingeniería más 1, me dan entonces la tensión verdadera, ¿no? A partir de ello podemos determinar. Bueno, entonces, dos cosas importantes que no debo dejar de comentar. Primeramente, ¿no?, ya habíamos comentado, pero es necesario reiterar, la temperatura es un factor clave en la resistencia mecánica de los aceros. Normalmente hasta temperaturas en el orden de 80 a 100 grados centígrados, no hay influencia de la temperatura en la resistencia mecánica. Pero a partir de esa temperatura, la resistencia mecánica va disminuyendo exponencialmente con el incremento de la temperatura. A elevadas temperaturas el material va a ser muy débil. Ya interesante, también entonces la ductilidad va a variar. ¿Qué tan dúctil se va a comportar un material? Uno pensaría entonces que cuanto más caliente esté el material, va a estar más dúctil. Eso es verdad solamente hasta cierta temperatura. Pasada una temperatura umbral, el material comienza a disminuir en ductilidad. Entonces, hay ensayos de tracción de alta temperatura justamente para determinar cuál es la temperatura en la cual el material tiene la máxima ductilidad posible, justamente para poder diseñar sus procesos de forja, de conformación plástica en caliente, ¿no? Para eso se utiliza entonces los ensayos de tracción a alta temperatura. Bien, adicionalmente entonces la otra variable que influye muchísimo en las propiedades del material es entonces la velocidad de aplicación de la carga. Si nosotros vemos este pequeño cross, ¿no?, de la prensa de tracción con la probeta, miren, hay, ¿no?, esta velocidad de este carro que va entonces a desplazarse para hacer la tracción sobre la probeta. Eso me va a dar la velocidad, ¿no?, con la cual se incrementa la carga. Entonces, interesante, cuando esta velocidad es relativamente lenta, el material se comporta un poco más dúctil. Y cuando esta velocidad es muy rápida, el material se comporta más rígido y menos dúctil. Entonces, la velocidad de aplicación de la carga también influye muchísimo en lo que es la resistencia mecánica. Por eso, en las normalizaciones de aplicación de los ensayos, me limitan, ¿no? Ya sea entonces una velocidad constante de deformación, o ya sea una velocidad constante del carro, ¿no? Cualquiera de las dos cosas se puede poner al control de la prensa. Pero entonces está limitada esa velocidad justamente para que pueda reflejarse el comportamiento a temperatura ambiente y con cargas que podrían considerarse como estáticas, ¿no? Y que no sean entonces consideradas como cargas dinámicas. Y cuando la velocidad es demasiado grande, entonces sabemos que el material ya no tiene un comportamiento de resistencia, sino va entonces a tener entonces un comportamiento más relacionado con energía, ¿no?, con tenacidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer un embutido, se va a comportar mejor la chapa en la gran deformación plástica que sufre el material en el embutido en una prensa hidráulica, porque la velocidad de la prensa hidráulica es más lenta y eso va permitiendo que el material sea más noble en la conformación plástica, ¿no? Va a comportarse más dúctil en la conformación plástica. En cambio, un embutido en una prensa mecánica sería problemática porque la prensa mecánica es muy rápida, ¿no?, en su trayectoria del carro, ¿no?, del arriete, y eso haría entonces que no sería viable para hacer embutidos extra profundos, ¿no? Con ese detalle entonces de las dos variables importantes que influyen en la resistencia mecánica, entonces concluimos, ¿no?, esta parte del ensayo de tracción. Bueno, entonces, una vez que terminamos, ¿no?, terminamos entonces con la presentación, abrirían ustedes sus micrófonos si están deseando hacer alguna pregunta, alguna consulta.
Quisiera que me vuelva a explicar sobre cómo es la deformación verdadera, que no me ha quedado muy claro. Claro que sí. Mira, cuando nosotros estamos haciendo el levantamiento del ensayo de tracción de ingeniería, siempre calculamos la tensión para levantar la curva, ¿no? De tensión en función de la elongación, comparando la fuerza que se aplica en la prensa con lo que sería entonces el área inicial de la probeta, con la cual se fabricó la probeta. Pero hemos entendido que cuando estamos entonces realizando el ensayo, esa sección va adelgazándose, va disminuyendo. Entonces no es coherente, ¿no? La tensión no es esa, no es la de ingeniería, ¿no? Fuerza sobre área instantánea no es la verdadera tensión. La verdadera tensión habría que calcularla con la fuerza aplicada y el área en ese instante que tiene entonces la probeta, que es más delgada. Por ese motivo entonces, aceptando, ¿no?, ese error que estamos cometiendo con la tensión de ingeniería, es que se tiene que analizar lo que sucede cuando nosotros entonces comparamos la fuerza aplicada en el ensayo de tracción con el área instante. Ahí obtendríamos la verdadera tensión y el verdadero comportamiento del material en tracción. Pero no se hace normalmente eso experimentalmente, sino lo que hacemos es convertir los datos que obtenemos en el ensayo de tracción de ingeniería, los convertimos entonces en los verdaderos, ¿no?, resultados de la tensión verdadera. Con esas dos ecuaciones que hemos demostrado cómo se obtienen, ¿no? La tensión verdadera igual a la tensión de ingeniería multiplicada por la elongación más 1. Y la deformación verdadera siendo igual al logaritmo natural de la deformación de ingeniería más 1, ¿no? Esas dos ecuaciones me permiten convertir, ¿no?, los resultados de la tensión verdadera en lo que sería, ¿no?, la tensión, pero la tensión de ingeniería convertirla en lo que sería la tensión verdadera. Bueno, eso entonces sería. ¿Alguna duda más? Una duda, Inge. Hace rato veíamos en las diapositivas que el coeficiente y exponente de acritud dependían de cada tipo de acero, del material. ¿De qué manera podemos encontrar nosotros el exponente y el coeficiente de acritud, la constante? Claro, son esas propiedades, como son más especializadas, hay que hurgar en la bibliografía para poder encontrarlas, ¿no? No son tan fáciles de encontrar como la resistencia última a la tracción o el límite de fluencia de un material, ¿no?, que es fácilmente encontrado. Pero buscando, entonces se consigue, ¿no? Y yo os he mostrado algunos datos justamente, ¿no?, de la bibliografía de estas propiedades. En un caso, cuando es requerido algo especial, se recurre entonces a hacer un ensayo de tracción. Es cada vez menos frecuente, ¿no?, porque hay muchísima información disponible, ¿no?, hoy en día, ¿no?, en la sociedad humana, fácilmente alcanzable a través de Internet, ¿no?, bibliotecas digitales, ¿no?, bibliotecas virtuales, papers, entonces hay mucha información, pero es posible hacer un ensayo, ¿no?, experimental en el caso de necesidad, de duda, o cuando entonces tenemos, ¿no?, materiales que se han envejecido, ¿no?, con el tiempo, tenemos susceptibilidad que han cambiado sus propiedades, entonces recurrimos a hacer entonces una verificación de cómo está el estado de sus propiedades. No solamente haciendo tracción, sino también haciendo otros ensayos, ¿no? Bien, muchachos, entonces con esto hubo una preguntilla más, voy a verla. Una duda, Inge, el primer ejercicio que mandó, ¿trabajamos con elongación real y tensión verdadera? No. Mira, en el ejercicio parte A, lo que les he mandado es una tabla de resultados para poder entonces, ¿no?, hacer los cálculos. Y los cálculos que sabíamos eran solamente los de ingeniería. O sea, la tensión era calculada en función del área inicial.
¿cierto? La probeta era circular, creo, entonces va a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? El área inicial de la probeta. Y con esa constante nosotros calculábamos las tensiones, ¿verdad? No teníamos todavía el conocimiento de la ecuación de Hall o de comportamiento elastoplástico, ¿no? Que es bastante diferente. Entonces, solamente recordar de que entonces cuando vamos a analizar procesos de conformación plástica, ¿no? Laminados, extrusiones, trefilaciones, no podemos calcular con las propiedades de ingeniería, no nos sirven ya. Entonces, siempre tenemos que recurrir a la tensión verdadera y la deformación verdadera, ¿no? De esa manera, entonces, van a encargar ustedes el diseño de los procesos de conformación plástica. En el área de cálculos estructurales, no es tan requerido, porque en el caso, entonces, es muy difícil que lleguemos a tener un proyecto donde tengamos necesidad de deformaciones plásticas. Recuerden que es lo que tratamos de evitar, ¿no? En nuestros diseños, las deformaciones plásticas. Y nos limitamos a deformaciones solamente elásticas prácticamente. Entonces, por ese motivo, en el área estructural no hay mucha preocupación, pero sí en el diseño y análisis de procesos de manufactura por conformación plástica hay que tener mucho cuidado.